Hola a todos, bienvenidos. Soy José María Luque de abogadodeinmobiliario.com y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de este podcast donde vamos a tratar aspectos relacionados con el ámbito inmobiliario, nueva burbuja inmobiliaria y si es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario. Y posteriormente voy a hablar de dos de las principales novedades que ha habido en este año 2022 desde el punto de vista jurídico, que fue la declaración de inconstitucionalidad de la denominada plusvalía y la introducción del valor de referencia catastral por parte del Gobierno a partir del 1 de enero de 2022. La primera reflexión que vamos a tratar es si nos encontramos entre una nueva burbuja inmobiliaria. Una de las frases que se lee en la prensa normal y en la económica es la de si estamos realmente ante una nueva burbuja inmobiliaria o no. Hay datos que nos llevan a pensar en ello, pero hay muchos otros que nos hacen ver que la situación es muy diferente a la del verano 2008 cuando se produjo la quiebra del banco Lehman Brothers. En primer lugar, el número de ventas de viviendas está casi igual que en el año 2007. Pero sí hay una diferencia muy importante y es que se trata fundamentalmente de viviendas de segunda mano. El número de viviendas de obra nueva en 2021 fue aproximadamente de 80.000, cuando en los años anteriores al año 2008 se alcanzaba la cifra de unas 800.000 viviendas por año. Tenemos que tener en consideración que en un país como España el número normal de viviendas nuevas debería de estar entre 250.000 y 300.000. Es decir, 6-7 viviendas por cada 1.000 habitantes, que es la media mundial que se estima como normal. La venta de viviendas se ha visto favorecida, en primer lugar, por los bajos tipos de interés de los préstamos, también por el ahorro familiar que hay después de la pandemia, la falta de otros activos donde invertir con una rentabilidad o con cierta seguridad y también por la vuelta de la demanda extranjera. La exposición al crédito inmobiliario por parte de la banca es muy inferior a la del año 2007 y son fundamentalmente préstamos que se han dado a particulares y en menor medida a promotores, con lo que el índice de solvencia es mucho mayor y el riesgo para las entidades financieras menor. Sin embargo, sí se puede ver que hay zonas donde la vivienda ha subido en exceso y están un poco tensionadas, como Barcelona, Madrid, Málaga o las Islas Baleares. Si bien es cierto que las distintas administraciones y los agentes privados partícipes del mercado inmobiliario deben de llevar a cabo actuaciones tendentes a un crecimiento sostenido, tomar medidas para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, personas desfavorecidas, etcétera, y con ello evitar que se pueda crear una nueva burbuja inmobiliaria con el posterior estallido de la misma y consecuencias tan nefastas que tuvo para la economía. Por tanto, se nos plantea si es un buen momento para invertir en el sector inmobiliario. Esta es una de las cuestiones que me hace muchas preguntas que me hacen muchas personas. Es decir, ¿compro ahora un bien inmueble como inversión o no? Cuestión distinta si se necesita para vivienda, que no es el aspecto que voy a tratar ahora. Y ello debido también fundamentalmente a la situación económica y geopolítica tan complicada en la que asistimos este año. El Banco de España, en uno de sus últimos informes, rebajó el crecimiento para este año al 4,5 y ya lo ha bajado un poco más, según se estima por los economistas. Y la inflación estará en torno al 7,5%. Por otro lado, los materiales de construcción se han encarecido de un 25 a un 30% y la obra nueva se está ralentizando en muchas ciudades. La banca, por su parte, va a ser más selectiva al conceder los préstamos hipotecarios y además estos se han encarecido para el consumidor y las empresas, que por lo tanto van a tener más difícil acceder a créditos baratos como sucedía hasta ahora. Hay además una gran incertidumbre política, económica y social causada por la pandemia del coronavirus y otros que están apareciendo actualmente, tipo de la viruela, del mono, etcétera, y también por la guerra que tenemos desgraciadamente en Ucrania. Esta última con un alcance en el que todavía no se han analizado las consecuencias para el futuro,
factura comercial, dependencia energética, incremento de costes, etcétera. Una cuestión también importante que se plantea muchas veces por los inversores, sobre todo extranjeros que vienen a España, es la inseguridad jurídica que hay en este país con el tema de la vivienda. Porque aunque es un derecho constitucional y un sector de vital importancia para la economía, los sucesivos gobiernos la legislan con tintes ideológicos y oportunistas, con una visión cortoplacista y sin tener en cuenta al sector inmobiliario. Véase la ley de vivienda que se está tramitando, la limitación a la subida de los alquileres que se ha realizado, prohibición de los desahucios hasta determinada fecha, la nula actuación contra la ocupación, etcétera. Por todo ello, la verdad es que en el momento actual, cuando alguien me pregunta, ¿es un buen momento para invertir en inmuebles? Como inversión, la verdad es que no sé qué contestar. Y si lo aconsejo, es siempre estudiando a fondo la operación y no estando sujeto a financiación o en caso de necesitar esta, sea en un pequeño porcentaje en relación a la inversión a realizar. Uno de los aspectos que ha tenido más trascendencia al final del año 2021 fue el tema de la plusvalía. Por fin, el Tribunal Constitucional, después de algunas sentencias que daban ya por entender que si no había enriquecimiento no había que declarar la plusvalía, lo dejó de una forma clara y contundente. ¿Cómo fue esto? Pues en la sentencia que publicó, cuya nota publicó el 26 de octubre de 2021, por lo cual ya declaraba inconstitucional y, por tanto, la nulidad de los artículos 107.1 y segundo párrafo 107.a y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es decir, que era donde se regulaban los artículos referentes a la plusvalía. ¿Por qué se declara esta nulidad? Porque se entiende que estos artículos son nulos porque establecen un método objetivo de determinación de la base imponible del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que entendían que siempre había un aumento del valor de los terrenos durante el periodo de exposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento. Es decir, que siempre que había una compra y después una venta, entendía este impuesto que siempre había un incremento del valor del suelo y por lo cual había que pagar el impuesto de la plusvalía. ¿Qué efecto produjo y todavía sigue produciendo, como veremos más adelante, esta declaración de inconstitucionalidad? Pues en primer lugar, por un lado, supone declarar inconstitucionales y la nulidad, es decir, la expulsión de los ordenamientos jurídicos, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible de este impuesto, es decir, se impide su liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y por tanto no se podía exigir. El legislador ya rápidamente actuó y en unos días, como veremos a continuación, ya estableció una norma para regular esta figura impositiva. Por otro lado, este fallo del Tribunal Constitucional declaraba la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia. Por tanto, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esa sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas que, a la fecha de dictarse la misma, habían sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerte cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Tal como señalaba el Tribunal Constitucional, a esos efectos tendría también la consideración de situaciones consolidadas, es decir, no cabría la posibilidad de recurrirlas, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitado en virtud del artículo 123 de la Ley General Tributaria a dicha fecha. El legislador respondió muy rápidamente y adoptó mediante figura de Real Decreto Ley, que puede considerarse inconstitucional porque debería haberse tramitado como ley normal, y ese decreto ley adaptó el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales a lo que había dicho el Tribunal Constitucional.
¿Cuáles son las modificaciones más importantes que se estableció con esta ley? En primer lugar, no produce sujeción al impuesto las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en la fecha de transmisión y adquisición. Es decir, si no hay un incremento de valor o hay una pérdida, no se puede exigir este impuesto. Segundo, la base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un máximo de 20 años. En tercer lugar, modificó el coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, que se graduará cada año con un máximo, independientemente que será el aprobado por el Ministerio de Hacienda con normas de rango legal. En cuarto lugar, establecía la tributación de las plusvalías generadas en un periodo de tiempo inferior al año. Antes estas estaban exentas. En este caso, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de cada mes. Y por último, una novedad muy importante era que los ayuntamientos que tengan establecido el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana debían, en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor del decreto ley, dictar sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo establecido en el mismo. Los ayuntamientos han debido de adaptar su respectiva ordenanza al impuesto establecido por el Real Decreto Ley y, en todo caso, como máximo, se podría reclamar lo que establece el citado Real Decreto, por el cual se establecían dos modelos de calcular la plusvalía. Uno, un modelo objetivo por unos coeficientes y otro, un modelo teniendo en consideración el valor de compra y el valor de venta. Hay que calcular cuál es más beneficioso para el contribuyente para ver por cuál de los sistemas optamos. Otro de los efectos también que ha tenido esa sentencia es que ha habido litigiosidad sobre algunas cuestiones. Muchas quedaron en el aire y algunas veremos cómo se modelan por los ayuntamientos y por las resoluciones de los órganos económicos administrativos y los órganos jurisdiccionales. Pero sí hay dos cuestiones en concreto que ya han sido resueltas por la Dirección General de Tributos. Una es que las transmisiones de inmuebles realizadas entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre de 2021 y las transmisiones de inmuebles realizadas antes del 26 de octubre que no se hubieran liquidado por los ayuntamientos quedan exentas. Es decir, hay un vacío normativo para determinar la base imponible de ese impuesto. Tampoco se puede liquidar, no se puede comprobar, recaudar y por tanto no se puede exigir. La Dirección General de Tributos ha resuelto que el contribuyente estará obligado a presentar la declaración del impuesto, ya que el hecho imponible se ha realizado y se ha devengado el impuesto, pero no está obligado al pago del impuesto, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia 182/2021. Esto es el caso típico, por ejemplo, en que se había comprado una vivienda o un local, cualquier terreno de naturaleza urbana, muchos ayuntamientos tenían la costumbre de que solo te exigían la presentación de la escritura y ellos posteriormente te mandaban la liquidación del impuesto. ¿Qué sucede? Que si son anteriores a esa fecha, el ayuntamiento no va a poder exigir ese impuesto. Habrá que presentarlo, pero con valor cero, es decir, no habrá que pagar nada. Otra de las cuestiones más importantes y que ha pasado un poco de puntillas, pero que tiene una gran trascendencia en el ámbito inmobiliario para este año 2022, es lo que se conoce como el valor de referencia catastral, que tiene que considerarse en todas las transmisiones de bienes inmuebles. Pasado el 1 de enero entró en vigor el denominado valor de referencia catastral, que fue introducido por la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude. ¿Qué es este valor de referencia catastral? Es el determinado por el catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante el fedatario público,
en función de los datos de cada inmueble obrantes en el catastro inmobiliario. El valor de referencia de un inmueble es una de las características económicas de su descripción catastral. Este nuevo valor de referencia catastro era y es, a partir del 1 de enero de 2022, la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, el valor de referencia será la base imponible mínima que habrá que declarar la cita de impuestos, ya que si el valor declarado en la escritura es superior, será este la base imponible del impuesto. La ley del impuesto de transmisión y actos jurídicos documentados, como la ley del impuesto de sucesiones y donaciones, presumen que el valor de referencia de catastro se corresponde con el valor de mercado de los inmuebles. Por ello, será el contribuyente el que deberá probar y demostrar que dicho valor de referencia nada tiene que ver con el valor de mercado del inmueble. Para ello, podrá valerse de cualquier medio de prueba admitido en derecho. Pero en la declaración de la transmisión hay que hacerla por este valor y posteriormente acreditar que el valor era inferior y pedir la devolución de lo que se haya pagado en exceso. Este valor de referencia catastral me lleva a plantearme algunas veces si la división de poderes existe realmente tal y como se está concebida en la doctrina moderna. Es decir, este valor, por ejemplo, de referencia catastral es muchas veces superior al valor de mercado, porque está calculado en relación a la zona de la vivienda y las transmisiones que se han realizado en vía federal público y sin tener en cuenta el estado concreto del inmueble. El Tribunal Supremo ya había establecido en numerosas sentencias que la Administración tributaria debía de acreditar la valoración del inmueble cuando revisaba el valor de estos, en todas las comprobaciones de valores que realizaba, y no era suficiente la aplicación de coeficientes o módulos. Con la nueva norma, el contribuyente tiene que liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales o de sucesiones mínimo por el valor de referencia catastral. Es decir, primero paga y luego reclama. El contribuyente, si ha querido el bien por un valor inferior, tiene que acreditar con los medios de prueba que hay en derecho, fundamentalmente será un informe pericial, que la valoración es inferior. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba. Y todo esto a costa del mismo que tiene que realizar este informe para acreditar tal extremo. Con ello, el legislador está eludiendo la doctrina que había elaborado el Tribunal Supremo durante muchos años. Es decir, que primero estableció que la comprobación de valores se debía de realizar con informe y una visita al inmueble en cuestión para ser tratado como un objeto individualizado, y posteriormente en numerosas sentencias llegó a anular el sistema de aplicar coeficientes sobre los valores catastrales. Es decir, el legislador con esta normativa no ha tenido en consideración la división de poderes de todo Estado de Derecho y por otra parte, como en numerosas cuestiones, traslada toda la carga al administrador. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy y espero tenerte como oyente en los próximos episodios. Que pases un buen día. Hasta pronto.